En esta mañana quiero compartirles, iniciando desde el día de hoy y hasta el día 22, mis hermanos, que estaremos celebrando la Navidad, 4 predicaciones acerca de la Navidad, mis hermanos, esta serie de Navidad 2024. Y quiero compartirles precisamente esto, mis hermanos, en la primera predicación de esta serie de Navidad en este año, mis hermanos, ¿sí? Y quisiera, mis hermanos, si de favor ustedes inclinamos nuestros rostros para orar. Vamos a hacerlo así, mis hermanos. Bendito sea, Señor. Alabado sea tu glorioso nombre. A ti la honra, la gloria, el honor. A ti toda la alabanza. Te bendecimos, mi Señor, y te exaltamos porque eres el Dios verdadero. No hay otro. Y en esta mañana hemos cantado y también orado, mi Dios. También hemos dado ofrenda para ti. Y mi Señor, en esta mañana queremos glorificarte también meditando en tu palabra. Habla con claridad a tu pueblo, habla a esta iglesia, Señor, háblanos a todos nosotros. Necesitamos tanto de ti, necesitamos entenderte a ti, Señor, y entender de tu voluntad. Háblanos, Señor, por favor, háblanos, Padre Celestial. Y mi Dios eterno, gracias porque lo vas a hacer. Y también permíteme, mi Señor, adorarte a ti y exponer tu palabra, mi Señor, con claridad, sin error. Y permíteme que al exponer tu palabra tú seas exaltado en gran manera. Tú, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, gracias de verdad. Bueno, mis hermanos, estamos en esta serie de predicaciones. Mis hermanos, esta es la primera, como ya les comenté, de 4 predicaciones que tendremos en esta temporada navideña, mis hermanos, aquí. Y ¿saben, mis hermanos, cuál es la noche más larga del año? Bueno, de acuerdo con los astrónomos, mis hermanos, la noche más larga del año, mis hermanos, cada año es el equinoccio de invierno. ¿Y cuándo sucede esto? ¿Cuándo sucede el equinoccio de invierno, mis hermanos? Bueno, el 21 de diciembre, para todos aquellos que vivimos por encima del Ecuador. Para los que viven por abajo del Ecuador, mis hermanos, ahorita precisamente allá, mis hermanos, es primavera. Y el 21 entrará, mis hermanos, el verano. Nosotros, mis hermanos, que vivimos por encima del Ecuador, esto sucede, la noche más larga, mis hermanos, es precisamente el 21 de diciembre. Pero ¿qué traigo a colación esto? Por una razón, mis hermanos, porque siempre estamos midiendo los tiempos, medimos, mis hermanos, la noche, medimos el día, tenemos nuestros relojes, mis hermanos, medimos cuánto tiempo vamos a estar en una cita, medimos el tiempo de viaje, mis hermanos, que vamos a hacer de un punto a otro, medimos los tiempos, siempre estamos haciéndolo, mis hermanos. Pero quiero decirles hoy en esta mañana, ¿de qué es tiempo en Navidad? ¿De qué es tiempo en Navidad, mis hermanos? Bueno, la Biblia dice, mis hermanos, con toda claridad, que allá en Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, mis hermanos, que todo tiene su tiempo, mis hermanos. Todas las cosas en el mundo tienen su tiempo. Y agrega el versículo, todo lo que se quiere debajo del sol también tiene su hora. Todo, mis hermanos, tiene un tiempo, todo es el tiempo, mis hermanos. Dios ha establecido, mis hermanos, que todo lo que sucede en este planeta, mis hermanos, sucede cuando Dios quiere que suceda, mis hermanos. Las cosas suceden, las cosas pasan, mis hermanos, en el tiempo de Dios. De hecho, mis hermanos, la Navidad ocurre en el tiempo de Dios, mis hermanos, cuando Jesucristo vino. Y ocurrió en el tiempo de Dios, mis hermanos, precisamente. Gálatas 4:4, mis hermanos, dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo. Y noten ustedes cómo está construido este versículo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, al tiempo preciso, no antes, no después, al tiempo preciso, mis hermanos, al tiempo justo. Dice, Dios envió a su Hijo.
Dios envió a su Hijo nacido de mujer, mis hermanos, al tiempo preciso vino el Señor Jesucristo. Y dice el versículo que nació bajo la ley. Y más adelante, en el siguiente versículo, dice que Jesús vino para adoptarnos como hijos de Él. Mis hermanos, este es algo maravilloso. Debemos entender, mis hermanos, que Dios vino a adoptarnos como parte de su familia, mis hermanos, como hijos de Él. Todos hemos sido creados por Dios. Todos somos criaturas de Dios. Y Dios, mis hermanos, puso vida en todos nosotros. Pero hay algo que es importante hacer notar. No todos son hijos de Dios, mis hermanos. Y uno puede ser hijo de Dios hasta el momento en que Dios le adopta a uno en su familia. Así pues, mis hermanos, este pasaje de Gálatas 4:4 lo que nos está diciendo es que Dios envió a su Hijo al tiempo preciso, al tiempo justo, no antes, no después. Dios envió a Jesucristo al tiempo justo para adoptarnos como parte de su familia, mis hermanos. De eso es tiempo en Navidad. Y precisamente, mis hermanos, quiero dar respuesta a esta pregunta, mis hermanos. ¿De qué es tiempo en Navidad? ¿De qué es tiempo en Navidad, mis hermanos? Y la Biblia nos dice 4 cosas. Y quiero, mis hermanos, que veamos el anuncio que el Señor, que los ángeles, mis hermanos, dieron a los pastores. Y allí, mis hermanos, se les dio un anuncio a ellos. Y quiero que lo veamos esto precisamente, mis hermanos. Y en este pasaje quiero que basar esta predicación, mis hermanos, en el anuncio de los ángeles a los pastores. En la noche, precisamente, cuando Jesús nació, dice el pasaje de la Escritura en Lucas, capítulo 2. Y allí encontramos, mis hermanos, precisamente la respuesta a esto. ¿De qué es tiempo en Navidad? Vamos a estar en esta temporada navideña, pero mis hermanos, creo que hay cosas en las que debemos enfocarnos en Navidad. No solo, mis hermanos, es tiempo de comer, y sí, podemos comer. No solo es tiempo de dar regalos, sí, también podemos dar y recibir regalos. Eso está bien, mis hermanos. Pero creo que debemos, mis hermanos, enfocarnos en este tiempo de Navidad en 4 cosas, de acuerdo a lo que los ángeles le dijeron a los pastores. Así es que, mis hermanos, ¿de qué es tiempo en Navidad? En primer lugar, mis hermanos, ¿de qué es tiempo en Navidad? Es tiempo de ser libre de nuestros miedos, si lo quieres anotar. Es tiempo, mis hermanos, de ser libres de nuestros miedos. Dejen que les lea, mis hermanos, lo que dice el pasaje. Lucas 2, 9, 10. Dice allí el pasaje: y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Fíjense bien, mis hermanos, el primer mensaje que el ángel les dice a los pastores. Estaban aterrorizados, mis hermanos. Dice que tuvieron gran temor. Un temor, un miedo muy grande, dice el pasaje, mis hermanos. Y es precisamente entonces que el ángel les dice: no tengan miedo. No tengan miedo. Déjame hacerte una pregunta personal hoy en esta mañana. ¿Qué te preocupa? ¿Qué es lo que te está molestando? ¿Por qué estás ansioso? ¿Por qué tienes miedo? ¿Hay alguna circunstancia en tu vida que esté así? ¿Qué es lo que hace que tu corazón lata con más fuerza y tu estómago esté revuelto? ¿Qué es lo que te pasa así? Quizás puede ser la economía, puede ser la salud, puede ser una relación tensa dentro de tu familia. Puede ser que estés con dificultades en tu trabajo. Puede ser un problema que ni siquiera quieres hablar, ni siquiera se lo has compartido a tus seres queridos. Tal vez sea un problema con tus hijos o con tus padres o tu esposa o tu esposo. ¿Saben?
todo mundo tenemos una preocupación. Puede ser secreta o puede ser conocida, obvia. Pero todos tenemos cosas por las cuales podemos estar ansiosos y temerosos. ¿Saben, mis hermanos? Durante la pandemia, y eso lo comenté hace un par de predicaciones, mis hermanos, había yo leído y alguna vez lo había comentado que había 365 no temas en la Biblia, 365 no temas, mis hermanos, uno para cada día, pero no es así, mis hermanos. Hay 157 no temas en la Biblia. Lo estuve buscando, mis hermanos, todas las palabras con ayuda de una concordancia. ¿Cuántas veces, mis hermanos, dicen no tengas miedo, no temas, mis hermanos? Y hay 157 veces esto. No importa que no sean 365, quiero decirte. Lo que debemos entender, mis hermanos, es que hay un mensaje de la Biblia para nosotros, mis hermanos. Si vamos a confiar en el Señor, no debemos temer. Si vamos a confiar en el Señor, mis hermanos, no debemos tener miedo. Si vamos a depender de Dios, no debemos estar así. Si alguno quiere este boletín, mis hermanos, escríbame por WhatsApp y se los puedo enviar, de verdad, mis hermanos, con muchísimo gusto. Pero quiero decirte, en Navidad entonces es hora de dejar de estar preocupado, es hora de descansar en Dios, es hora, mis hermanos, de dejar de tener miedo, es hora de dejar de estar ansioso, mis hermanos, por todas aquellas cosas que nos ponen nerviosos y nos ponen tensos, mis hermanos. ¿Por qué? Y cabe preguntarnos, ¿por qué los ángeles, mis hermanos, le dijeron a los pastores, no tengan miedo? No tengan miedo, eso es lo que dice, no temáis, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, creo que hay varias cosas por las cuales nosotros podemos recibir este pasaje. ¿Saben? Dios, mis hermanos, se encarnó en Jesucristo en esa primera Navidad. Y se encarnó, mis hermanos, como producto del poder del Espíritu Santo sobre María. Y Dios, mis hermanos, al encarnarse a Cristo, en Cristo, mis hermanos, dio un mensaje para que tú y yo no tuviéramos ningún temor. Ningún temor, mis hermanos. Vino como un niño Jesucristo, mis hermanos. ¿Por qué? Por una razón, vino para salvarnos, mis hermanos. Precisamente vino para salvarnos. Para que tuviéramos tú y yo la oportunidad de acercarnos a Dios, para ver la luz de Dios. En Juan 8, mis hermanos, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mis hermanos. Y sabes, hay muchos que andan en tinieblas en su propia vida, andando como a tientas, sin encontrar el camino por el cual deben caminar o por el camino por que deben seguir. Andan como en oscuridad, mis hermanos. Y precisamente Jesús vino a esto, encarnándose Dios en Cristo Jesús, 100% hombre, 100% Dios, para que tú y yo tuviéramos oportunidad delante de Él, mis hermanos. Ahora quiero decirte, el día de ayer que enterramos a nuestro hermano Jobo, mis hermanos, y desde el viernes estuvimos allí en el velatorio. Mis hermanos, hay una pregunta que es muy frecuente. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué pasa? Para aquellos que no creen en Dios, mis hermanos, bueno, todo termina en una tumba. Para aquellos que no creen en Dios. Para aquellos que creen en Dios, mis hermanos, que creen que existe Dios, para aquellos que creen que existe Dios, hay dos cosas después de la muerte. Uno es el infierno y otro es estar en la presencia de Dios, el cielo. Y quiero decirles, mis hermanos, que los ateos, aunque creen o consideran que todo termina en una tumba, que es el cese biológico de las actividades del cuerpo, y que uno es depositado en un féretro, mis hermanos, y allí termina todo.
aunque consideren eso, mis hermanos, están camino en estar lejos de Dios, camino en estar separados de Dios por la eternidad, aunque no lo crean, aunque no lo consideren. Y entonces solo hay dos caminos, mis hermanos: es el infierno o el cielo. Y muchas personas, mis hermanos, tienen miedo de Dios, de enfrentarse a ese momento de la muerte o cuando Dios venga, cuando el Señor Jesucristo aparezca otra vez. Y hay miedo, mis hermanos. Pero Jesús vino a quitar también todo ese miedo, mis hermanos. Todo ese miedo. Por eso los ángeles dijeron: no tengan miedo, les doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, para todas las personas, para toda la gente, mis hermanos. Dice la Escritura, mis hermanos, si tú eres cristiano, eres creyente, seguidor de Cristo y todavía tienes miedo, dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y a eso se refiere, al temor, mis hermanos, de estar en la presencia de Dios. De tal manera que el que teme, dice la Escritura, no ha sido perfeccionado en el amor de Dios, porque no lo ha entendido, no ha comprendido el gran amor de Dios en Cristo Jesús. El que teme no ha comprendido, no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Así es que Navidad, mis hermanos, es una temporada, es un tiempo de ser libre de nuestros miedos. Pero no solo de nuestro miedo al destino eterno, mis hermanos, no solo del miedo a la muerte, sino también libres del miedo, hermanos, a las cosas que pasan durante nuestra vida. ¿Qué nos depara el destino en este 2025? ¿Las cosas para ti han estado difíciles en este 2024? Puede que sí. Pero también puede que las cosas en el 2025 se pongan más complicadas, más difíciles. Que las cosas no estén bien en tu casa, o en tu puesto de tu trabajo, o en tu economía, mis hermanos. La verdad es que no sabemos lo que nos va a deparar el futuro, no lo sabemos, mis hermanos. Pero quiero decirte que ahora tú tienes un futuro. Cada creyente, cada persona que ha depositado su fe en Jesucristo, mis hermanos, es una persona que sabe quién es un hijo de Dios, sabe quién es, tiene una identidad, también tiene un destino, tiene un futuro. Cada creyente, mis hermanos, tiene identidad y tiene un futuro, tiene un destino. Así es que, mis hermanos, el tiempo de Navidad es un tiempo para estar libres de nuestros miedos, libres de todos nuestros temores. Ahora, en segundo lugar, mis hermanos, quiero decirles, ¿de qué es tiempo en Navidad? ¿De qué es tiempo en Navidad, mis hermanos? Navidad es tiempo para renovar nuestra fe. Es tiempo de renovar nuestra fe, mis hermanos. Espero de verdad, mis hermanos, que a lo largo de estas predicaciones de Navidad ustedes puedan renovar la fe que tienen colocada en Jesucristo. Y sinceramente, mis hermanos, lo que el ángel le dijo a los pastores precisamente hablaba acerca de esto, de los propósitos de la Navidad, mis hermanos, es lo que el Señor ha hecho. Dice Lucas 2:10, mis hermanos, en este pasaje. ¿Lo podemos leer? Lucas 2:10 dice: he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Nuevas de gran gozo, mis hermanos. ¿Qué quiere decir? Les tengo las mejores noticias. Las mejores noticias se las tengo a ustedes. Las mejores, las más gozosas noticias que nunca se han anunciado y son para todo el mundo, mis hermanos. ¿Saben? La Navidad, mis hermanos, es tiempo de una buena noticia, de la mejor noticia. Quiero decirles que este precisamente es el corazón de esta iglesia, mis hermanos, y también es el corazón de cada iglesia que enseña la Biblia, que enseña la palabra de Dios. Cada iglesia, mis hermanos, que enseña la palabra de Dios tiene una buena noticia que dar,
Y este es el Evangelio, mis hermanos. ¿Saben, mis hermanos, por qué una buena noticia es una buena noticia? ¿Por qué es una buena noticia? Porque son noticias agradables, mis hermanos, noticias buenas, buenas noticias, mis hermanos. Una mala noticia, en realidad, mis hermanos, puede ser por desastres, circunstancias, mis hermanos, que llegan a nuestras vidas dificultosas y que afectan nuestras emociones, nuestros sentimientos. Pero, mis hermanos, el mundo que se está volviendo más oscuro, en medio de rumores de guerras que oímos cada día, en medio, mis hermanos, de que la economía no va bien, de estas noticias, la mejor noticia, mis hermanos, que podemos entender es la noticia del Evangelio y que Dios está con nosotros, no importa la circunstancia. Y precisamente este es el Evangelio, mis hermanos. Este es el Evangelio. El año que entra, mis hermanos, muchas cosas, les aseguro, van a cambiar en la vida de cada uno de ustedes. Muchas cosas van a cambiar. Muchas cosas van a cambiar en la economía. Muchas cosas van a cambiar en nuestro país. Incluso muchas cosas van a cambiar en esta iglesia. Pero, mis hermanos, lo que nunca va a cambiar es la noticia que es la palabra de Dios. ¿Cuál es esta buena noticia, mis hermanos? Déjenme resumírselas brevemente. ¿Cuál es esta buena noticia? Déjenme decirles, en primer lugar, si lo quieren anotar por allí en algún espacio, mis hermanos, ahí tienen un espacio de notas. ¿Por qué es una buena noticia, mis hermanos, el Evangelio? De hecho, mis hermanos, el Evangelio, eso es lo que significa, buena noticia. ¿Por qué el Evangelio es una buena noticia? En primer lugar, porque tú no eres un accidente. No eres un accidente. Cada uno fue creado por Dios y para Dios. Y hasta que no entiendas esto, tu vida no va a tener sentido. Déjame repetírtelo. Tú fuiste creado por Dios y para Dios. Y hasta que no entiendas esta verdad, tu vida no va a tener sentido ni propósito. Tus padres no fueron los que te planearon. No fue así. Pero Dios sí lo hizo. Dios te planeó. Porque Dios quería que tuvieras vida. Es eso. Si Dios no hubiera querido que tú tuvieras vida, la verdad no te habría creado, es más, ni siquiera existirías, no te habríamos conocido, no nos conoceríamos entre nosotros, mis hermanos. ¿Sabes? Quiero decirte esto. Hay padres accidentales, pero no niños accidentales. Déjame repetírtelo. Hay padres accidentales que no se cuidan y tienen un niño. Y esos son los padres accidentales. Pero ningún niño es un accidente. No lo es, mis hermanos. ¿Sí? Hay padres que son ilegítimos. Hay padres que son así. Pero no hay hijos ilegítimos. Lo que frecuentemente es que decimos que los hijos son ilegítimos, ¿no? Pero no los hay. No, mis hermanos. Dios, ¿sabes? Te dio padres porque tenían que pasar el DNA o el ADN a sus hijos. Pero quiero decirte que Dios está muy interesado en cada ser vivo, en cada persona en el mundo. Y está mucho más interesado, mis hermanos, en cada uno de nosotros. Mucho, mucho más, mis hermanos, que incluso nosotros mismos. Así es que la primera parte de esta buena noticia del Evangelio es que Dios te hizo con un propósito. No eres un accidente de la vida, tus padres no te planearon, no, Dios te planeó, por eso tienes vida. Y al Dios crearte, Dios quiere que tengas un sentido y un propósito. Esto es lo primero. Segundo lugar, quiero decirte, si lo quieres anotar por allí, la segunda parte de esta buena noticia del Evangelio es que eres profundamente amado. Eres profundamente amado. Quiero decirte esto. Nadie te va a amar como Jesucristo. Nadie te va a amar como Dios.
Es más, a mis hermanos varones, ninguna mujer jamás te va a amar como Cristo Jesús. A mis queridas hermanas, ningún hombre, ningún varón te va a amar más que Jesucristo. Nadie. Tus padres jamás te van a amar más que Dios, más que Jesucristo. Nadie. Tus hijos tampoco te van a amar más que Jesucristo. ¿Sabes? El amor de Dios es así. Y quiero decirte algo más con respecto a esto. Tú no puedes hacer algo porque sea lo peor que tú puedas hacer, que deje que Dios, o que haga que Dios deje de amarte. Por una razón, porque el amor de Dios es incondicional. Muchas veces nosotros, seres humanos, mis hermanos, amamos de manera condicional. Siempre decimos, te amo, te quiero y decimos las cosas. Y sabes, eso es condicional. En el momento en que deja de suceder eso, dejamos de amar a las personas. Pero el amor de Dios es incondicional. Tú puedes tratar de dejar que Dios te ame haciendo lo peor, pero Dios no te va a fallar. Porque el amor de Dios no se basa en lo que haces o dejas de hacer, sino en lo que Él hizo. En eso se basa el amor de Dios. No se basa tampoco el amor de Dios en quién eres tú. No se basa en eso. Se basa el amor de Dios en quién es Él. Dice la Escritura, mis hermanos, que Dios es fiel y no se puede fallar a sí mismo. El amor de Dios se basa en su carácter, se basa en su persona, mis hermanos. Por eso el apóstol Juan, cuando trató, mis hermanos, de definir a Dios, dijo, Dios es amor. No dijo el amor es Dios, no. Estaba definiendo allí el carácter de Dios, mis hermanos. Así es que tú y yo no podemos dejar que Dios, no podemos hacer que Dios deje de amarnos, mis hermanos. Y sabes, esa es una gran noticia. Es la mejor noticia que podemos decir. Porque, mis hermanos, la Biblia nos dice entonces que Dios tiene un propósito y un plan para nuestras vidas. Dice Juan 10:10, mis hermanos, si lo podemos leer juntos, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Noten ustedes, mis hermanos, Jesús no dijo, yo he venido y nací, y por eso celebramos la Navidad, para que puedan tener una religión. No. Yo he venido, Jesús no dijo eso, yo he venido para que ustedes tengan unas buenas normas morales. O yo he venido para que ustedes tengan una vida más o menos buena. No, mis hermanos, lo que Jesús dijo aquí, mis hermanos, he venido para que tengan plenitud, una vida plena, una vida que vale la pena ser vivida, mis hermanos, una vida y la tengan en abundancia. Jesús no dijo, yo he venido para que tengan rituales o para que tengan reglas, regulaciones. No, mis hermanos, Jesús dijo, yo he venido, y por eso celebramos la Navidad, porque Jesús da vida. Y Él quiere, mis hermanos, que tengamos una vida en abundancia. ¿Por qué Jesús? Cabe preguntarnos, mis hermanos, de acuerdo con este pasaje, ¿por qué Jesús vino a darnos vida? ¿Por qué Jesús, si este era su propósito? Yo he venido para que tengan vida. ¿Y para qué quiere que Jesús, que ustedes y yo, vino a darnos vida? Déjenme decirles, mis hermanos, y trataré de contestar esto. Porque la mayor parte de las personas realmente no está viviendo. No tienen vida, solamente están existiendo. Solo existen. Y hay una gran diferencia, mis hermanos, en tener vida y una vida plena, una vida que vale la pena ser vivida. Y hay una gran diferencia con meramente existir. Sí, mis hermanos. Lo que el Señor está diciendo aquí es que si quieres verdadera vida, entonces hay que estar conectado con el Creador. Hay que estar en una relación con el Creador.
hasta que no entendamos, mis hermanos, a qué vino Jesucristo y el propósito para nuestras vidas, solamente estaremos existiendo. Solo existiendo, mis hermanos. Dios tiene un propósito y un plan para nuestras vidas, mis hermanos. Y ese propósito y ese plan es lo que nos lleva, mis hermanos, a la satisfacción, a la plenitud, al gozo, mis hermanos, en la vida. Por eso Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida, mis hermanos. Y eso significa que tú no estás viviendo hasta que no conoces a Jesucristo. Solo estás existiendo. Te levantas por la mañana, vas a trabajar, vuelves a tu casa, ves la televisión, comes, te vas a la cama, te relajas el fin de semana. Y así, día tras día, semana a semana, comes, duermes y trabajas. Comes, duermes y trabajas. Y otra vez, al día siguiente, comes, duermes y trabajas. Y otra vez, comes, duermes y trabajas. ¿Sabes? Eso solo es existir. Solo es existir. Quiero decirte esto. Y no es casualidad que estés aquí. Tú fuiste creado para algo más grande, algo mayor que tú mismo, algo más grande que tú mismo. La Navidad, mis hermanos, precisamente nos recuerda que la buena noticia, el Evangelio, la buena nueva de la cual está hablando el ángel, es que Dios nos hizo para que tú y yo lo pudiéramos conocer, para que pudiéramos conocerlo. Déjenme decirles esto. Si Dios hubiera querido relacionarse con las aves, pues se hubiera convertido en un pájaro, ¿no? ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Si Dios se hubiera querido comunicar con las vacas, pues mis hermanos, tendría que haberse convertido en una vaca. Si Él se hubiera querido, mis hermanos, comunicar con los perros, pues tendría que haberse convertido en un perro. Pero Dios quería comunicarse con los seres humanos. Por eso Dios tomó forma humana para comunicarnos, mis hermanos, la realidad de Dios. Dice la Escritura en el libro de Romanos, mis hermanos, que las grandes cosas de Dios, su gran poder, su deidad, se manifiestan desde el principio de las cosas en la creación. Muchas personas, mis hermanos, pueden llegar a conocer a Dios a través de la creación. Dice allí en el capítulo 1 a los Romanos que la deidad de Dios y su gran poder se hacen manifiestas desde el principio de la creación, de tal manera que las personas, ninguna persona tiene excusa de no poder conocer a Dios. Pero, mis hermanos, Dios se expresa así a través de la creación. Dios se expresa, mis hermanos, también a través de todo lo creado. Pero dice el libro de los Hebreos, si me van siguiendo, mis hermanos, si pueden buscar Hebreos capítulo 1, si lo buscan en sus Biblias, no lo tengo en el pasaje aquí, pero si lo quieren anotar, por favor, si lo quieren anotar, Hebreos capítulo 1, versículo 1, mis hermanos, y el versículo 2. Si lo quieren anotar por allí y luego lo ven, o si lo abren en sus Biblias. Dice allí, Hebreos capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Sí, mis hermanos, Dios ha hablado. Y Dios habla por su creación. Pero también ha hablado por hombres, antes que nosotros, dice por los profetas. Pero la máxima palabra de Dios, por medio de cual podemos conocer a Dios verdaderamente,
por medio de quien podemos conocer a Dios cara a cara, es a través de Cristo. Por eso, mis hermanos, Jesucristo vino. Jesucristo vino, mis hermanos, a nacer verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, para que pudiéramos entender el propósito que Dios tiene para cada ser humano y pudiéramos entender que Dios nos ama, que Dios te ama. Y esa es la mejor noticia de Navidad, mis hermanos, verdaderamente, la mejor noticia de Navidad. Mis hermanos, los ángeles les dijeron a los pastores: les traigo buenas nuevas de gran alegría, de gran gozo que será para todo el pueblo, para todas las personas. Piensen en esto, mis hermanos. Toda nación, todo tipo de trasfondo religioso, cada tipo de nacionalidad, origen étnico, todo tipo, mis hermanos, de lenguaje o de idiomas, con todas las personas, con antecedentes económicos, ricos, pobres, jóvenes, viejos, gordos, flacos, altos, mis hermanos, todas las personas. Por una razón, mis hermanos, porque Dios tiene un plan y un propósito para cada persona y Dios ama a cada persona. Esta buena noticia es para todo tipo de gente, para toda persona. Y ahora quiero decirte en tercer lugar, si lo quieres anotar allí, que Dios todavía te ama y tiene un propósito y un plan para su vida. Y envió a Jesucristo a la tierra para que tú llegases a saber cómo es Dios. Y también murió en una cruz Jesucristo para que tus pecados pudieran ser perdonados. Para que tus pecados pudieran ser perdonados. ¿Cómo pueden ser perdonados los pecados, mis hermanos? Dice Romanos 1:17. Porque en el Evangelio, es decir, en las buenas noticias, en el Evangelio, en las buenas noticias, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Es decir, si tú confiesas a Jesucristo como el Señor de tu vida, como tu Salvador, y haces esta declaración de fe en Él, no es lo que hagas o dejes de hacer, no es lo que hagamos o dejemos de hacer, no. Es lo que hizo Jesucristo en la cruz por nosotros. Y si colocamos nuestra fe en ese acto, mis hermanos, Él es capaz de perdonar todos nuestros pecados. Entonces, no se trata de religión la Navidad. No se trata de eso. Los musulmanes no celebran la Navidad porque no confían en Cristo. Los judíos, mis hermanos, han hecho una fiesta ahora, mis hermanos, una fiesta de una batalla que tenían, y como cae cerca la Navidad, pues ahora la celebran. Pero no se trata de Cristo. Y muchos cristianos que dicen que son cristianos, mis hermanos, ni siquiera se acuerdan de Cristo en Navidad. Así es que no se trata de una religión, se trata de una relación con el Dios alto y supremo a través de Jesucristo. Y esta es la buena noticia. Es tiempo en Navidad, mis hermanos, de que seamos liberados de nuestros miedos. Pero también la Navidad es tiempo de renovar nuestra fe. Y esto es para todas las personas, incluyéndonos los que estamos aquí. Ahora, ¿de qué tiempo es la Navidad? Bueno, en tercer lugar, quiero decirles, mis hermanos, la Navidad es tiempo de recibir perdón, si lo quieren colocar. La Navidad es tiempo de recibir perdón, mis hermanos, precisamente. Lucas 2:11, si ustedes me acompañan, mis hermanos, y vamos a leer este pasaje. Lucas 2:11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Pueden allí subrayar, mis hermanos, las dos palabras, un Salvador? ¿Lo pueden subrayar allí en sus hojas? Esa palabra, mis hermanos, un Salvador les ha nacido a ustedes. Un Salvador que es Cristo Jesús. Y quiero decirles que lo que los ángeles estaban diciendo a los pastores, mis hermanos, se habla de un Salvador. Y es un Salvador personal. No es un Salvador
genérico, es un Salvador personal. Y cabe preguntarnos aquí, mis hermanos, ¿para qué necesito yo un Salvador? ¿Para qué yo necesito un Salvador? Bueno, déjenme decirles, si te das cuenta o no de tu necesidad de tener un Salvador, tú necesitas uno. ¿Te des cuenta o no de que lo necesitas? Tú necesitas un Salvador. La verdad, mis hermanos, créanme, si Dios no supiera que tú y yo necesitamos un Salvador, créeme que Dios habría perdido el tiempo en enviar uno. Pero Dios lo sabe, que necesitamos un Salvador. Por eso envió a Jesucristo. Por eso lo envió, porque sabía que lo necesitamos, mis hermanos. Necesitamos un Salvador. Ahora, ¿por qué lo necesitamos? ¿Por qué necesitamos un Salvador tú y yo? Ese es el mensaje de los ángeles, mis hermanos, a los pastores. Les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Bueno, mis hermanos, ¿por qué necesitamos un Salvador? Déjenme decírselos. Primer lugar, y si lo quieren anotar por allí, si tienen un espacio en sus notas, mis hermanos, ¿por qué tú y yo necesitamos un Salvador? Porque la Escritura dice, la Biblia dice, mis hermanos, que Dios quiere que tú y yo vivamos con Él para siempre en la eternidad. Por eso necesitamos un Salvador. ¿Sabes cómo se llama este lugar? Se llama cielo. Cielo. Ahora tú puedes preguntarme, ¿crees en el infierno y en el cielo? Sí, definitivamente sí. ¿Y por qué? Porque Jesucristo habló de ello, mis hermanos, y la Biblia habla de esto precisamente. La Biblia dice que el infierno, mis hermanos, fue creado para el diablo y sus demonios. El infierno no fue creado para los seres humanos, fue creado para Satanás y sus ángeles. Pero si tú optas, si tú decides rechazar la gracia de Dios, si tú decides no aceptar su perdón, su gracia, y tomas esa decisión, entonces déjame decirte, no puedes culpar a Dios por el sitio en el que tú estarás. Porque realmente el deseo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento, como dice allá en 2 de Pedro. Que todos se arrepientan, ese es el deseo de Dios, que todos procedan al arrepentimiento. Pero si alguien va al infierno, déjame decirte, no es culpa de Dios. Déjenme ponerles un ejemplo. Es frecuente, mis hermanos, que cuando los muchachos están en la escuela y toman alguna materia, dicen, me reprobó el maestro. ¿No es así? Hacen un examen y no contestan todas bien. Mis hermanos sacan menos de 6, sacan 5 de 6 para abajo, no toman la nota adecuada, mis hermanos, y siempre la respuesta es, me reprobó el maestro. ¿Por qué hablamos así? ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque no queremos aceptar la culpa. Cuando somos estudiantes, decimos, me reprobó el maestro, no es yo reprobé. Porque si decimos yo reprobé, ¿qué quiere decir? Estoy aceptando la responsabilidad de que no estudié. ¿No es así? Igual, mis hermanos, si yo pongo, por ejemplo, esta botella y la pongo aquí en la orilla, mis hermanos, y se cae, decimos, se cayó, la botella se cayó, como si cobrara vida, ¿no? Pero no es así. Yo de tonto, mis hermanos, que fui descuidado, que la puse en la orilla y se cayó. Bueno, mis hermanos, quiero decirles lo siguiente. No podemos echar la culpa de nuestras decisiones. Y si tú decides no seguir a Jesucristo, no es culpa de Dios que una persona vaya al infierno. Es la misma decisión de la persona. Es la decisión de la persona, mis hermanos. ¿Por qué lo digo otra vez? Porque la Escritura dice que Dios desea y está dando tiempo a que Jesús venga, dice, para que todos procedan a arrepentirse, todos procedan al arrepentimiento. Así es que, mis hermanos,
uno va por propia y libre elección al infierno. ¿Por qué? Porque no quieren que Dios sea el Dios de su vida, porque no quieren sujetarse a la norma de Dios, no quieren sujetarse, mis hermanos, ni aceptar el perdón en fe en Jesucristo, mis hermanos. No quieren confiar en el Salvador que Él envió y no desean aceptar el perdón que Él da. Bertrand Russell, mis hermanos, el gran filósofo inglés, es conocido este hombre, mis hermanos, por sus pensamientos. Recibió el premio Nobel de filosofía, mis hermanos, él recibió el premio Nobel. Pero quiero decirles, mis hermanos, que Bertrand Russell era un gran ateo. Pero él se dio cuenta, mis hermanos, por qué le convenía ser ateo. Y él escribió lo siguiente, mis hermanos, que se dio cuenta que le convenía ser ateo porque así no tenía que darle cuentas a nadie. De eso se trata. De eso se trata precisamente. Porque si uno considera que Dios es Dios y que existe y que envió un Salvador y que si uno deposita su fe en Él, mis hermanos, entonces uno tiene a quién darle cuentas de la vida. Porque Dios le va a pedir cuentas a cada uno. Y uno, mis hermanos, irá a un lugar, a otro, dependiendo de una cosa, mis hermanos. Si uno ha depositado su fe en Jesucristo. Ahora, quiero decirte también que Jesús vino para ser nuestro Salvador y vino para perdonar. La Biblia dice, mis hermanos, que el cielo es un lugar perfecto. El día de ayer, mis hermanos, meditaba allí con el hermano en el velatorio de Jobo. Decía, mis hermanos, que el cielo es un lugar maravilloso. Un lugar maravilloso, donde no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay enfermedad y no hay tristeza. Hay un lugar, mis hermanos, de paz total, de disfrute total, mis hermanos. Y por cierto, vamos, yo no creo que el cielo, porque la Biblia no lo dice, que el cielo va a ser blanco. Siempre en las películas lo ponen como todo blanco, ¿no? El cielo. Pues yo creo, mis hermanos, que el Dios que hizo los colores, mis hermanos, va a poner muchas cosas en su lugar, en su cielo, mis hermanos. Y tampoco creo, mis hermanos, que aquellos que vayan al cielo estemos con un ropaje blanco y todo el día tocando el arpa. Tampoco lo creo eso. No, hermanos. Si ese fuera el cielo, pues yo ni sé tocar el arpa, mis hermanos, de verdad. Yo diría que eso sería el infierno más bien, si todos el tiempo estamos tocando todos día el arpa. No, mis hermanos, yo creo que va a ser un lugar en que podremos estar ocupados, sirviendo a Dios. Este lugar en el que vivimos es un tiempo de preparación, mis hermanos, para cuando estemos en su presencia. Si sirves aquí al Señor y estás ocupado en sus cosas, cuando estés en su presencia, habrá más tiempo de trabajo, de servicio, de hacer más cosas en la presencia de Dios, mis hermanos. Y yo creo que será un lugar verdaderamente emocionante estar allí. Emocionante. El cielo será colorido, mis hermanos, será más que 3D. Será, no sé, 4D o 5D o 6D, mis hermanos. Y si piensas en las cosas más hermosas que Dios creó aquí, cascadas, puestas de sol, bosques y todas las cosas hermosas y maravillosas que hay aquí, mis hermanos, ¿sabes? Serán cosa pálida ante lo que será el cielo. Pero quiero decirte que será maravilloso estar allí, no por el lugar, no por el cielo mismo, sino será maravilloso por estar allí en la presencia de Dios. Eso es lo que realmente será maravilloso, mis hermanos, verdaderamente maravilloso. No por el lugar, otra vez lo repito, por el cielo mismo, sino por estar delante del Creador, del autor de la vida, de Dios mismo y mirarlo cara a cara. Por eso, mis hermanos, será maravilloso. Como dice la Escritura, 1 Corintios 2:9, mis hermanos,
Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ¿lo quiere leer conmigo? Ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas maravillosas. Así es que, mis hermanos, eso es lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Pero sabes, este lugar será perfecto, pero hay un problema. Si es un lugar perfecto, ¿cómo puede ir gente imperfecta a este lugar perfecto? Porque en el momento que yo soy una persona imperfecta, o tú que eres también imperfecto, llegas a ese lugar perfecto, ¿sabes qué va a pasar? Ese lugar va a ser imperfecto. Y no es así, mis hermanos. Entonces a Dios se le ocurrió un plan. ¿Y cuál es este plan? Voy a enviar un Salvador. Y de eso precisamente es lo que trata la Navidad. De eso precisamente, de un Salvador. La gente puede decir que la Navidad trata acerca de dar regalos, la Navidad puede tratar de hacer comidas, la Navidad es reunirse en familia, la Navidad es de pasarla juntos, de ver luces y divertirse. Sí, son cosas buenas y está bien hacerlo, pero no lo olvides. La Navidad se trata de un Salvador, de Cristo Jesús, precisamente. Precisamente es esto. Y sabes, por eso tú y yo necesitamos un Salvador. Necesitamos a Cristo Jesús para que perdone nuestros pecados y podamos llegar a este lugar perfecto donde está el Dios perfecto. Allí, mis hermanos, Dios envió a su propio Hijo a la tierra para que Jesús viviera una vida perfecta. Y Jesús es el único que ha vivido una vida perfecta porque es Dios mismo. Y así, mis hermanos, Jesús compró el boleto para ti y para mí, compró nuestra entrada. Para todos aquellos que reciben a Cristo como Jesús y Salvador, Él les ha comprado una entrada, mis hermanos, para estar en este lugar, en el cielo. Así es que, mis hermanos, ¿cómo podemos adquirir este boleto? ¿Sabes? La única manera es por fe. Romanos 3:22, mis hermanos, dice allí. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Es la justicia de Dios se aplica. La justicia de Dios. ¿Sabes lo que significa la palabra justificación? ¿Sabes? La palabra justificación lo que significa es como si no hubieras pecado. Cuando trabajo, pues tenemos que ir con el médico, ¿no es así? ¿Y qué nos da? Un falsificante, digo un justificante, ¿no? ¿No es así? Nos da un justificante. Y nos dice, va el niño, el de la secundaria, la prepa o la persona que faltó al trabajo y le dice, va con el médico y le extiende, mis hermanos, un justificante y lo presenta en el trabajo. ¿Y qué quiere decir? Como si no hubieras faltado. ¿No es así? Está bien, no te pongo falta, no te descuento el día, te repongo el examen. Así es, mis hermanos. Pero lo que está hablando el pasaje dice la justicia de Dios. Alguien tenía que pagar. Y ese pago, mis hermanos, lo hizo Jesucristo. La justicia de Dios se aplicó. Lo que tú y yo teníamos que pagar, lo pagó Jesucristo en la cruz. Y la justicia de Dios se aplicó, mis hermanos, por medio de la fe en Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree, mis hermanos, no haya distinción de personas. Todo aquel que cree, mis hermanos. ¿Sabes? Antes de la pandemia, mis hermanos, allí en el 19, tuvimos la oportunidad de ir, mis hermanos, a Acapulco el fin de año. Y estábamos nadando, mis hermanos, allí en este lugar donde pues las olas están fuertes, mis hermanos, es mar abierto. Y entonces estaba mi sobrino Pablo, mi hija Damaris, y estaba también
Richie, que estaba viviendo con nosotros, algunos de ustedes lo conocen, mis hermanos, y estaban viviendo con nosotros. Y como el oleaje estaba fuerte, mis hermanos, y yo ya había visto que los salvavidas se habían bajado a rescatar a alguna persona y estaban atentos allí los salvavidas. Y entonces, pues yo me cansé de estar en el mar y les dije, no se metan más allá porque el oleaje está fuerte. Y además, insensiblemente el mar los va llevando más lejos y más lejos. Hay hondonadas allí, mis hermanos. Y entonces, lo que sucedió fue que mis hermanos, pues me salí y los estaba yo observando y vi que se empezaron no solo a ir más lejos, sino también se fueron más hacia acá. Pues yo ya los estaba viendo lejos y de repente vi bajar a los salvavidas y correr, mis hermanos, porque mi hija ya no tocaba el fondo y ya se estaba cansando. Sabe nadar bien, mi hija Damaris. Y también mi sobrino Pablo y Richie también. Y entonces fueron 5 salvavidas y los sacaron. ¿Saben, mis hermanos? Pues estuve muy agradecido con los salvavidas, les invité a comer, mis hermanos, a lo menos que yo podía hacer, profundamente agradecido con ellos. ¿Saben, mis hermanos? Si una persona cuando se está ahogando, ¿qué hacen los salvavidas? Esperan que las personas dejen de patalear, que dejen, mis hermanos, de estar ansiosas. ¿Por qué? Porque pueden hundir también a los salvavidas. ¿Qué hacen los salvavidas? Dejan que la persona se hunda y llegan por debajo y por detrás para agarrar a la persona por detrás, para poder sacarla. Así es, mis hermanos. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque hay muchas personas que tratan de salvarse a sí mismas. Patalean, manotean, mis hermanos, y tratan de salvarse a sí mismas. Están echando mucha agua allí porque su matrimonio está roto. Están tratando de salvar su propio matrimonio. Están tratando de salvar su propia vida, tratando de salvar su salud por sí mismos, tratando de salvarse a sí mismos, mis hermanos. Pero lo que uno necesita es un Salvador. Muchas personas están tratando de llegar también al cielo y no pueden. Y lo que necesitan es un Salvador. Y es precisamente esto, mis hermanos, que os ha nacido el día de hoy un Salvador que es Cristo Jesús. La Navidad es tiempo de renovar la fe, mis hermanos, de renovar la fe. Quizás tú pienses que en este momento tienes un gran problema, que tu mayor problema es tu salud. Quizás pienses ahora mismo que tu más grande problema es tu economía. Quizás pienses que tu más grande problema ahora mismo es un problema de relación con alguna persona. Quizás pienses que tu más grande problema eres tú mismo porque ni siquiera te aguantas. Pero quiero decirte que tu más grande problema es tu problema de pecado. Ese es tu más grande problema y por eso tú necesitas un Salvador. Yo necesito un Salvador. Todos necesitamos un Salvador que nos perdone y nos libere. Y esta es la mejor noticia que podemos recibir en Cristo Jesús. Acércate a Cristo, acércate a Cristo. Quiero darles brevemente la última parte de esta predicación. ¿Y cuál es la última parte? ¿De qué es tiempo en Navidad, mis hermanos? Navidad es tiempo de reconstruir relaciones. Es la cuarta cosa que los ángeles dijeron a los pastores. Lucas 2:14, ¿lo podemos leer, mis hermanos? Lucas 2:14 lo podemos leer, dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Fíjense bien, mis hermanos, el anuncio del ángel a los pastores fue este, mis hermanos, fue precisamente este: gloria a Dios, Dios se ha exaltado en los cielos y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Paz y buena voluntad. La Navidad, mis hermanos, es un tiempo para que haya paz en la tierra.
Es un tiempo para buena voluntad entre los hombres. ¿Sabes? Quiero decirte, es un buen tiempo para la reconciliación. Es un tiempo para reconstruir relaciones. Dios no solo desea que tú tengas paz con Él y que te pongas a cuentas con Él, no, sino que también tengas paz con las personas que están a tu alrededor, que tengas paz con tu propia familia, que tengas paz con las personas en tu trabajo, que tengas paz con los que están a tu alrededor. ¿Saben, mis hermanos? Es lo que el anuncio de los ángeles dijeron: paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. Así es que la Navidad es un momento de reconciliación. Es un tiempo no solo para que reconstruyas tu relación con Cristo, sino que es un momento para que reconstruyas tu relación con los demás. Tal vez necesites pensar, ¿con quién necesitas reconstruir una relación? Quizás con tu esposa o tu esposo, con tus padres. ¿Necesitas reconstruir tu relación con tus padres o con tus hijos? ¿Estás peleado desde hace tiempo? Y les hablas, sí, pero hay algo allí, hay una barrera. O quizás necesitas reconstruir tu relación con tu hermano, tu hermana, tu propia familia. Necesitas reconstruir tu relación con ellos. ¿Con quién te tienes que reconciliar? ¿Con quién te tienes que reconciliar? ¿Sabes? Tu esposa es imperfecta. Tu esposo también es imperfecto. Tu esposa es pecadora y tu esposo también es pecador. Y quiero decirte, dos personas imperfectas no pueden hacer una relación perfecta. ¿No es así? No puede ser. Así es que vas a tener conflictos en tu matrimonio. Y como tú eres imperfecto y tu familiar es imperfecto, tu papá, tu hermano, tu hermana, tus hijos o las personas en tu trabajo también son imperfectas, tampoco vas a poder tener una relación perfecta con los demás. Así es que vas a tener conflictos. Pero quiero decirte lo siguiente: si verdaderamente estás buscando la voluntad de Dios, si verdaderamente buscas hacer lo que Dios desea para tu vida, sí, y tu esposa o tu esposo o tu padre o tu hermano o tu hijo también está buscando la voluntad de Dios para tu vida, eso te va a llevar más cerca de la otra persona y podrás reconciliarte. Pero sucede, quizás, que tú estás buscando la voluntad de Dios y la otra persona no. ¿Qué sucede? Bueno, te puedes acercar a la otra persona y puedes orar por la persona. ¿Para qué? Para que también se pueda reconciliar contigo. Estoy convencido de esto, mis queridos hermanos. De verdad estoy convencido de esto. Cuando tú oras por otra persona para que Dios la cambie, antes de que Dios cambie a la otra persona, te cambia a ti primero. Te cambia a ti primero. Cambia tu corazón, cambia tu mente, cambia tus actitudes para que te puedas acercar bien a la otra persona. ¿Por qué? Porque es entonces que Dios te ha transformado y comienzas a hacer la voluntad de Dios. De eso se trata la Navidad. Quiero decirles dos versículos de la Escritura, mis hermanos. No lo tienen en su boletín, pero sí les pido que lo anoten. Dos versículos, mis hermanos. Colosenses 3:15. Dice allí: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Esta es la voluntad de Dios, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Si en tu interior hay una tormenta, si en tu interior hay una vorágine allí, hay vientos fuertes que ni siquiera tú te aguantas, si en tu interior hay esto, entonces ve a orar con Dios para que llene tu corazón de paz. ¿Para qué? Para que te puedas reconciliar con el otro. Si ni tú mismo te aguantas,
Ora para que la paz de Dios gobierne verdaderamente tu corazón y no seas pendenciero, enojón y estés siempre irritado. Ora, ora, porque a esto, como dice el pasaje, Dios te llamó y a mí también, a todos nosotros. ¿Sabes? Siempre he dicho, mis hermanos, que nosotros somos los buenos, o déjenme decirlo en primera persona. Yo soy el bueno, los demás son los malos. ¿No es así? Y puedes decirlo de ti mismo. Yo soy el bueno y los demás son los malos. Es que los demás me hacen, los demás me dicen, los demás me ofenden, los demás, etcétera. Pero te has puesto a pensar si tú eres una persona fácil de tratar. ¿Verdaderamente eres fácil de tratar? ¿Eres fácil de que los demás te amen? ¿Eres fácil de que los demás, pues, te traten bien porque tú eres una persona que se da a querer o no? Muchas veces no es así, mis hermanos. Pensamos que nosotros somos los buenos y los demás son los malos. Por eso te digo este pasaje. Quizás no hay paz en tu corazón. Quizás en tu corazón hay una tormenta. Estás irritado todo el tiempo. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que ir a tratar esto con Dios. Una vez un pastor de mucha experiencia, yo era joven, mis hermanos, me dijo lo siguiente: si quieres dejar de ser enojón, tienes que tener una vida de profunda oración para que Dios te dé la gracia, para que cuando hables con la persona, ¿sí?, ya descargaste todo tu enojo y toda tu ira con Dios. Y añadió este hombre, ¿sí?, uno no le llena el hígado de piedritas a Dios, ¿no?, como cuando uno se lo llenan, ¿no es así? No, porque Dios aguanta todo. Así es que si tienes una tormenta en tu corazón y no hay paz, y eso te está impidiendo tener relaciones con los demás buenas, ponte a orar para que Dios quite esa tormenta en tu corazón. Ahora, quiero decirles otro versículo, mis hermanos. Dice este versículo: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿De qué nos está hablando? De reconciliación. Reconcíliate. Si depende de ti, reconcíliate con las demás personas. Si depende de vosotros. El punto es, mis hermanos, que a veces nos engañamos y decimos: ya hice todo lo posible para estar en paz con la otra persona. ¿De verdad? ¿De verdad ya hiciste todo lo posible para estar en paz con tu hermano, tu esposa, tu esposo? ¿Ya hiciste todo lo posible para estar en paz con tu jefe o tu compañero de trabajo? ¿De verdad hiciste todo lo posible? Y si somos honestos, mis hermanos, vamos a ver que no siempre hemos hecho todo lo posible. No siempre. Pero el pasaje dice: en cuanto dependa de ti. Si depende de ti, debes poder estar en paz con todas las personas. Ahora, hay dos puntos aquí, son dos personas. Depende de ti y la otra persona también. Pero si depende de ti, haz todo lo posible para estar en paz con la otra persona. Si tú vas con otra persona y le dices: perdóname, y la otra persona no te quiere perdonar, déjame decirte, ya no depende de ti, depende de la otra. Pero tú ya hiciste lo posible. ¿Sí? Y lo que puedes decir: bueno, perdóname, no me quieres perdonar, pero bueno, aquí estoy para cuando quieras. Pero ya depende de la otra persona. Pero ¿qué sucede? Tú te liberas, eres liberado y estás allí ya con buena actitud y buenos sentimientos hacia la otra persona. Y has hecho lo posible, depende de ti estar en paz con todas las personas. Y sabes, esto es de la voluntad de Dios. Esto es de la voluntad de Dios. Así es que, ¿de qué es tiempo en Navidad? De reconstruir relaciones. No lo dejes. No lo dejes para después. Hay muchos cantos, villancicos que hablan de estar bien con los demás. Pero lo que la palabra de Dios nos dice es que lo pongas en práctica. Hazlo.
Hazlo, por favor. Habla con las personas, dale un abrazo. Quizás no te salgan muchas palabras, pero dale un abrazo con profundo afecto. Ora para que el afecto te salga por los poros, te salga cuando des el abrazo. Hazlo. Y que el Señor nos ayude, mis hermanos. Es tiempo de reconstruir relaciones en Navidad. De eso se trata. No solo de que estemos en paz con Dios a través de Jesucristo, sino que estemos en paz con otras personas. ¿Lo haremos así, mis hermanos? Espero que sí. Un último versículo, mis hermanos, y con esto terminamos. Dice el pasaje: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. La idea que tiene el profeta Oseas, mis hermanos, es de un hombre que está arando la tierra dura, la tierra que está seca y árida, la tierra dura. Por eso dice el pasaje: haced para vosotros barbecho. Es una tierra dura que necesita ser sembrada con buena semilla. El mensaje del profeta Oseas para su tiempo, mis hermanos, era: no tengas corazón duro. Si tienes un corazón duro, quítalo, porque es tiempo de sembrar buena semilla. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de buscar a Dios para que te enseñe a vivir una vida recta. Eso es lo que quiere: enseñe justicia. Que te enseñe a vivir una vida recta, una vida adecuada. Es tiempo de buscar a Dios. No tengas un corazón duro. Es tiempo, mis hermanos, en Navidad de hacer esto. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo, mis hermanos, de que el Señor nos libre de nuestros miedos. Es tiempo para renovar nuestra fe. Es tiempo de recibir perdón y también es tiempo de reconstruir relaciones. No tengamos nuestro corazón duro, mis hermanos. Hagamos caso a la palabra de Dios. Es tiempo de buscar a nuestro Señor. Vamos a orar, mis hermanos queridos. Mi Señor y mi Dios, gracias porque eres bueno. Para siempre es tu bondad y tu gran misericordia. Gracias, mi Señor. Bendito y alabado seas. Padre Santo, Señor nuestro, queremos darte la honra y la gloria a ti, todo el honor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre Celestial. En Navidad y todo tiempo es tiempo, mi Señor, de que te busquemos por encima de todas las cosas. Gracias por enviar a Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias, Señor, por enviar a Jesucristo, quien nos quita todo temor, incluso el de la muerte. Gracias por enviar a Jesucristo, el Salvador, quien nos perdona de todo pecado. Gracias porque Jesucristo nos reconcilia contigo, pero también es capaz de darnos un nuevo corazón para reconciliarnos con los demás. Ayúdanos en esto, mi Señor. Ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí. Ayuda a esta iglesia, ayuda a los que vean este video, que lo están viendo ahora mismo o lo verán después. Ayúdanos, mi Señor, a hacer tu voluntad. Ayúdanos. Quizás alguno tenga que reconciliarse con sus hijos, o su esposa, o su esposo, sus padres, sus hermanos o sus compañeros de trabajo. Ayuda, mi Señor, ayúdanos. Quizás alguien necesita recibir a Jesucristo como Salvador. Ayúdale, mi Señor, ayuda, para que pueda su nombre estar en la vida eterna, en el libro tuyo, mi Señor, para que pueda gozar de tu presencia consoladora y confortadora en esta vida y en la venidera. Quizás alguien, mi Señor, necesita ser liberado de sus miedos porque está preocupado por algo. Ayúdale, mi Señor, ayúdale a que dependa de ti, dale confianza. Ayúdanos, mi Señor. Y ahora que nos disponemos, mi Dios eterno, a tomar este pan y este vino, ayúdanos. Permítenos tomarlo con profundo agradecimiento. Permítenos tomar la cena que nuestro Señor Jesucristo instituyó
Es un nuevo pacto el que recordamos, mi Señor, que Cristo Jesús murió por nosotros. Su cuerpo, representado, simbolizado por el pan, literalmente fue partido por nosotros. Y la sangre de Cristo, literalmente, fue derramada por nosotros y es representada por el vino. Ayúdanos, mi Señor, ayúdanos también a tomar este pan y este vino con profundo agradecimiento. Con gozo queremos tomarlo y gracias por el perdón de pecados en Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Gracias, mis hermanos.